Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca del cuento realista. Los cuentos realistas pertenecen al género literario, es decir, son textos literarios y por lo tanto tienen el principal objetivo de generar emociones o de conmover al lector. Esto no discrepa tanto de su calificativo de ser realistas porque lo que van a hacer estos cuentos o este tipo de relatos es mezclar tanto la parte literaria con el uso de algunos recursos metafóricos o recursos literarios con la representación de la realidad en cada una de las épocas en que se desarrolló. Y por eso pues vamos a comenzar identificando el movimiento del cual estos forman parte. Los cuentos realistas los podemos ubicar justamente dentro de un movimiento que se generó en Europa a mediados del siglo XIX y que se conoce como el realismo. Este movimiento intentó caracterizar la realidad fielmente. Es decir, que en los cuentos realistas o en los relatos realistas vamos a ver que se van a presentar las costumbres, las tradiciones, el lenguaje típico de cada uno de los lugares o de los países donde este género se desarrolló. Y por eso en algunas ocasiones este tipo de relatos se utilizan como una forma de referencia. Cuando alguien quiere saber cómo era la forma de vida, las expresiones que se tenían en un lugar y en una época exacta o específica, pues va a este tipo de relatos y ahí puede encontrar ese tipo de evidencias. Cuando hablamos propiamente de los cuentos realistas, vamos a ver que esto lo podemos definir como aquellos que intentan representar el mundo tal cual se percibe. Pero ese se percibe, recuérdense que va a depender de la persona o del autor que se tiene de ese tipo de textos. Si el autor vivía, por ejemplo, en Inglaterra, la realidad que él veía va a ser diferente a la realidad que puede ver o que puede conocer un escritor latinoamericano. Por eso ese concepto de realidad va a depender del momento y del escritor que obviamente la está describiendo. El objetivo de este tipo de relatos va a generar de alguna medida denuncias a condiciones negativas que son generadas por la realidad, como por ejemplo la discriminación, la violencia, el desprestigio, por ejemplo, de algunas clases sociales, pero siempre va a intentar generar como esta situación donde va a tener que presentarnos algo negativo que la sociedad ha vivido en los diferentes momentos. Por ejemplo, hay una obra que nos habla acerca de la esclavitud de los que vivieron los negros en Estados Unidos antes de la guerra de la guerra civil que se vivió en Estados Unidos para buscar la libertad de los esclavos. Entonces, ese va a ser su objetivo, generar denuncias a condiciones negativas que la sociedad pueda estar viviendo. Entonces, vamos a ver algunas características que forman parte de este género, como son que pinta fotográficamente el ambiente, esto obviamente para que las personas al leer este tipo de libros puedan fácilmente identificarse y reconocer tanto los ambientes físicos como los ambientes psicológicos que se desarrollaban en aquel momento. Va a retratar fielmente las costumbres y por eso es que estos relatos en algunas ocasiones se conocen como cuadros costumbristas, porque lo que hacen es representar fielmente las costumbres que se desarrollan o que se generan en cada una de las sociedades. El lenguaje que va a emplear va a ser el lenguaje coloquial porque va a intentar reflejar la forma o los modismos que son utilizadas por los diferentes grupos sociales para comunicarse. Va a intentar narrar obviamente hechos con mucha objetividad, es decir, lo más apegados a la verdad posible y buscando siempre que sean verosímiles. Recuerden que ese concepto de verosimilidad, viene de la veracidad, o sea, de la verdad. Va a intentar ser lo más cercano a la verdad que todos podemos conocer. Algunos de los autores importantes de este tipo de relatos, de cuentos realistas, tenemos al inglés Charles Dickens, que él es uno de los escritores mayormente reconocidos a nivel mundial por este género y por su obra Oliver Twist, donde él nos relata las aventuras de un niño huérfano que escapa de un orfanatorio donde es tratado mal e intenta buscar una nueva vida en el Londres de aquella época, reflejando algunas de las costumbres y las tradiciones que en aquel momento se tenían.
También tenemos a José María Méndez, salvadoreño, que escribe un libro de cuentos que se llama Las Mormonas, y que justamente en este libro relata algunas vivencias de las personas allá por 1980 más o menos. También tenemos a Alberto Rivas Bonilla y a Francisco Rea Velado con Agua de Coco como parte de los representantes de escritores salvadoreños de cuentos realistas. Bueno, algo que no debemos olvidar y que es básicamente esencial, no solo en la lectura de este tipo de relatos, sino que en toda la lectura, es la necesidad de establecer un pacto enunciativo. Este pacto enunciativo es el que según Luis Sánchez Coral se establece entre la persona que lee un texto y el emisor. El emisor y el receptor de ese texto tienen que estar de acuerdo en seguir las reglas que fueron establecidas, obviamente, por el emisor al momento de realizar ese texto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo un libro, tengo que estar de acuerdo que todo lo que en ese libro se me va a dar, yo lo tengo que tomar como una verdad dentro de esa lectura. Puede ser que lo que ahí se me diga esté alejado de lo que realmente pasó, pero manteniendo ese pacto enunciativo de lectura, yo debo tomar como que las realidades que ahí se presentan van a ser realidades verdaderas dentro de esa ficción. Y para lograr esto, pues es necesario que se tengan dos partes. Primero tenemos la imaginación del emisor, que fue capaz de crear esos ambientes, de generar esos mundos diferentes con esas reglas específicas. Y por último, tenemos el placer que debe experimentar el receptor al momento de realizar esas lecturas. Si el receptor es capaz de sentir placer al momento de leer, quiere decir que el mensaje que fue emitido por el emisor llegó cumplió su objetivo. Fue realmente bien apreciado y pudo generar un disfrute, un placer en el momento de lectura, y eso de alguna manera va a hacer que la persona pues quieran seguir leyendo. Entonces, como podemos ver, cuando hablamos de los cuentos realistas, estas van a intentar presentarnos la realidad lo más objetivamente posible, sin dejar de lado la parte literaria, donde va a poder utilizar un poco de fantasía, pero va a intentar en la mayor parte posible reflejar la realidad y obviamente, como decíamos, hacer una denuncia de algunas situaciones negativas que pueden vivirse dentro de las diferentes sociedades. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuérdense la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas. Nos vemos en la próxima.